Hola, este es un nuevo video para hacer una reseña de la película Tenet, escrita y dirigida por Christopher Nolan, protagonizada por John David Washington, por Robert Pattinson, por Elizabeth Debicki, por Sir Kenneth Branagh y por Aaron Taylor Johnson, con la aparición de Michael Caine. La banda sonora es de Ludwig Göransson. Bueno, vamos a hablar sobre Tenet. Esta película se exhibió ya hace algunos meses en varios teatros de Europa y de Estados Unidos, hace algunos meses, pero en Colombia no se empezó a exhibir sino desde ayer, porque los cines en Colombia solo se abrieron hasta hace una semana. Los cines, digamos las salas, porque habían autocines. Y esta película solo se estrenó en Colombia hasta el día de ayer. Bueno, ¿de qué se trata Tenet? Tenet es una película de espías, es una película como al estilo James Bond, pero muy al estilo de Christopher Nolan, donde hay unos viajes en el tiempo, donde hay unas armas, digamos, que permiten dislocar el tiempo. Entonces, Tenet es una organización secreta para la cual trabaja el protagonista que impide que un millonario ruso, que es el malo de la película, destruya el mundo en una especie de venganza como entre las personas del futuro y del pasado. Bueno, no más. Esto es lo máximo que voy a decir sobre Tenet. ¿Qué pasa con esta película? Que ha sido muy criticada. Yo he visto varias reseñas de varios youtubers y de varios críticos de cine sobre Tenet. Y digamos que las críticas no han sido muy, digamos, no han sido muy afortunadas, debido en gran parte a que la película genera un distanciamiento entre el espectador y la película. Eh, el director Nolan, Christopher Nolan, explica globalmente la trama, explica globalmente de qué se trata esta cinta, pero ya en el rompecabezas deja muchos cabos sueltos, y entonces eso impide que exista una conexión entre el espectador y la película. Cuando él grabó Inception, que es una película que a mí particularmente me gustó mucho, también es una película enrevesada. Los fans de la película después le hicieron una serie de críticas a la película y le mostraron a Nolan que había cometido una serie de errores argumentativos. Y entonces yo creo que, como lo dijo muy acertadamente una crítica de cine mexicana, creo que se llama Fernanda Solórzano, ella dijo que en Interestelar ya se vislumbraba un poco que Nolan nos iba a salir con una película muy enrevesada hacia el futuro, una película donde realmente iba a confundir a los espectadores, y esto sucede en Tenet. A diferencia de Inception, que también tiene una trama enrevesada, la película se puede entender y genera una conexión emocional con el espectador. La película, es cierto, la película muchos fans se pusieron a verla y le encontraron errores, incluso en páginas de Facebook y todo eso aparecen los errores argumentativos de Inception. Y yo creo que eso no le gustó mucho a Nolan. Yo creo que Nolan dijo, a ver, yo soy un genio, soy un duro, soy un berraco, como decimos aquí en Colombia, a mí no me vengan aquí a criticar. Voy a filmar una película que ustedes no van a entender, que tiene lógica, pero que ustedes no van a entender porque yo los voy a despistar. En Interestelar ya se vislumbra eso. En Interestelar, digamos, con el tema de la teoría de la relatividad y que la gravedad funciona, pero el tiempo y el espacio funcionan en diferentes lugares del universo de manera diferente, de acuerdo con la teoría de Albert Einstein. Y en Interestelar ya Nolan aplica esa teoría a un argumento cinematográfico. Entonces ya en Tenet
Christopher Nolan nos explica globalmente y nos está diciendo, ojo, porque la película se puede entender de manera lógica, la película no es una extravagancia, esto no es una película estilo David Fincher, donde aquí, y esto es una locura, cada quien hace lo que se le da la gana. No, la película tiene lógica, la película tiene lógica, pero yo no les voy a dar todas las piezas del rompecabezas. Más aún, muchas piezas del rompecabezas son pistas falsas. Entonces, eso es lo que pasa con Tenet. Se puede entender la película, claro. Él la explica, pero no la explica puntualmente. Entonces, globalmente se puede entender. Pero ya cuando uno sigue la trama, uno es ¿y por qué? 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 Entonces uno está todo como esos carros que están como acelerados, que están como a trancazos. Así funciona uno con la película. Uno trata de entenderla, pero de pronto él le sale a uno con pistas falsas, con unas historias que llevan a unos callejones sin salida. Y otras historias, él de pronto sale con unas piezas del rompecabezas debajo de la magia y dice, pero es que mire, tal cosa. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué pasa? A diferencia de Inception, donde uno se mete en la trama enrevesada, aquí en Tenet ya no. Entonces, ¿qué ocurre? Genera esa reacción negativa. El 70-80% de los youtubers que yo he visto, las críticas que me he tomado el trabajo de ver de los colegas youtubers críticos de cine, la han destrozado la película, no les ha gustado. Incluyendo a Fernanda Solórzano, crítica, sí creo que es el nombre de esta señora o señorita, no sé, de México, que me parece incluso muy pila, muy inteligente, donde ella dice da el problema sobre lo que ya se veía en Interestelar, que aquí ya explota de manera definitiva. La crítica que hace Carlos Bollero, es el crítico de cine español, que dice esto es una película, pues, él dice es un pajazo mental de Nolan, pero pues no más. Entonces, las críticas son muy negativas. Hay unos youtubers, muy pocos, que sí les gustó, otros que no la entendieron nada, definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo nunca hago spoilers. Y con esta película es muy difícil hacer spoilers. Yo nunca hago spoilers, nunca digo lo que va a suceder. Fuera eso, con esta película es muy difícil hacer spoilers. Pero yo solo les quiero decir que si ustedes son muy cinéfilos, si a ustedes les gusta mucho el cine, tienen que ir a ver Tenet. Si ustedes ven el cine como un mero entretenimiento, esta película los va a chocar bastante, les va a producir como una especie de shock, como una especie de shock, como una especie de, ¿sí? Como una electrocutada. Pero si usted es muy cinéfilo, tiene que verla. Otra cosa es si le vaya a gustar o no. A mí en lo particular, no me conecté con la película, porque la película es demasiado cerebral. Y como les digo, uno siempre está, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces él lo manda a uno por unos senderos narrativos que no llevan a nada, son falsos senderos. Y él se da el lujo de decirle a uno, me reí de usted. Y fuera de eso manda por otro lado, por donde va la historia. Y cuando uno ya piensa que ya le ha cogido el hilo, resulta que uno no le ha cogido el hilo. Entonces uno dice, y entonces uno toda la película está 2 horas y pico uno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces yo pienso que él, en vez de hacer eso, como en Inception, donde él explica globalmente, pero ya lo mete a uno en el problema, entonces uno queda capturado emocionalmente con la película, no cerebralmente. Aquí es una película totalmente cerebral. Y de hecho, en la primera escena, él nos lo dice metafóricamente, porque es, no solo voy a contar esa primera escena, que es no es lo que sucede después, donde es un teatro donde todos los espectadores están dormidos porque entran como unos terroristas. Entonces la policía lanza unos gases y duerme al espectador. Esto sucede en el primer minuto de la película, o sea, no estoy contando nada hacia futuro de la película ni el desarrollo posterior, pero con eso él nos está diciendo eso. Él nos está diciendo, si ve que aquí los espectadores están dormidos, no es que uno se vaya a dormir con la película, sino que mientras en la película, en la pantalla, están sucediendo un montonón de cosas, uno está desconectado. Uno entiende globalmente, pero el rompecabezas él no lo arma, y lo arma también con pistas falsas.
Entonces eso que uno empieza, es como cuando uno está armando un rompecabezas y uno dice aquí faltan unas fichas, entonces uno mira por debajo de la mesa si se le cayó la ficha. Aquí pasa lo mismo. Y él saca unas fichas que no pertenecen a ese rompecabezas y otras fichas que llevan a otras preguntas. Entonces nunca se desarrolla. Entonces genera una desconexión muy terrible, una conexión demasiado grande con el espectador. A ver, aquí hay varios temas sobre el cuestionamiento, la instrumentalización del arte es un problema porque el arte, cuando el arte se vuelve, cuando el arte se utiliza para obtener plata se vuelve mercancía, cuando el arte se utiliza para propósitos políticos se vuelve propaganda, y cuando el arte se utiliza para engrandecer la inteligencia del autor se vuelve egolatría, el arte se convierte en egolatría. Entonces yo ponía el ejemplo cuando iba a hacer esta reseña, el David de Miguel Ángel, que fue primero, el huevo o la gallina. Entonces el David engrandece a Miguel Ángel porque pues es una obra de arte que habla del genio de Miguel Ángel, pero yo creo que Miguel Ángel dijo, voy a esculpir una vaina y todo el mundo va a quedar descrestado, o la Capilla Sixtina yo la voy a pintar de una manera que todo el mundo diga, no, yo creo que es al revés, yo creo que la Capilla Sixtina de lo que habla es del genio de Miguel Ángel o el David. Entonces aquí es al revés, aquí él instrumentaliza la película para decir, ve, ustedes no van a encontrar errores a la película, ¿sí? Porque no es que no la vayan a entender, es que no es que la película no se entienda. Globalmente se entiende, ¿sí? Que ese es el tema del viaje en el tiempo y Nolan da una posición frente al viaje, a los viajes en el tiempo. Entonces se mete con el tema de las paradojas, que qué pasa si uno viaja en el tiempo y mata al abuelo, entonces que pues es una paradoja porque entonces cómo uno pudo viajar en el tiempo. El tema de la entropía no tiene que ver con la física cuántica, la entropía es una de las leyes de Newton y es que por cada fuerza determinada, esa fuerza genera una fuerza contraria, inversa, entonces ahí se mete con el tema de la entropía y lo mezcla con el viaje en el tiempo. Todo eso se entiende globalmente, pero cuando ya uno ya va a ver la historia puntualmente, pues es un rompecabezas que no se puede solucionar. Es muy cerebral. Entonces es como diciéndonos, usted no puede explicar la película. Usted, mejor dicho, usted no la puede entender porque yo me guardé fichas y hay otras fichas falsas. Es como una venganza por lo de Inception. Por ejemplo, en Dunkerque, Nolan, en Dunkerque, la película está narrada como en 3 tiempos diferentes. Entonces uno al principio como que, ¿qué pasa acá? Y ya al final ya uno ya, esto pasa así, aquí ya, listo, ya, Pero aquí en Tenet no se resuelve. Y más aún, lo deja uno más confundido. Lo deja uno más confundido. Pero claro, globalmente sí se entiende la película. Entonces uno dice, entonces yo no voy a entender la película, no porque sí la entiende. Pero por ejemplo, hay pistas falsas y yo no voy a decir cuáles. Donde dice, sí ven, yo los mentí por acá, pues eso no soluciona el problema de la película. Entonces, claro, cuando uno está toda hora, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y entonces por qué? ¿Y entonces por qué? ¿Entonces por qué? Pues se convierte, no fluye, entonces uno no fluye, entonces uno, por ejemplo, entonces uno dice, entonces me va a tocar ver la película 5, 6, 7 veces. No, por ejemplo, yo no la voy a volver a ver. De pronto después la vuelvo a ver. Pero no le llama a uno la atención porque la película uno no le toma cariño. ¿Sí ven? Ahora bien, desde el punto de vista del arte, como me decía a mí un crítico de cine colombiano, él me decía, es que puede que la película no genere una conexión con el espectador y es respetable y sigue siendo arte y uno no puede hacer un juicio moral frente a eso. O sea, uno no puede decir que eso le cause un mal porque no le está causando un mal. Simplemente uno no le genera, simplemente no hay una conexión. Entonces, hay películas muy enrevesadas, por ejemplo, las películas de Charlie Kaufman, que son muy enrevesadas, uno termina cogiéndoles cariño. Sí, tanto él como director como guionista, uno termina cogiéndoles cariño a la película a pesar de que la trama es muy enrevesada. Incluso la misma Inception es muy enrevesada, pero uno le coge cariño. Y lo que hicieron los fans fue decir, mire, esto aquí pasa, esto aquí no conecta, esto aquí está mal.
aquí hay unos errores argumentativos, entonces eso como que lo ofendió en su ego. Entonces, eso es un problema cuando se nota el ego del artista en la obra, y aquí se nota totalmente en Tenet. Entonces la película se vuelve odiosa. ¿Por qué? Porque cuando uno se conecta con el arte, con un cuadro, con un poema, con una canción, uno desaparece, el espectador desaparece, uno se une con la obra. Uno y la obra se vuelve uno, entonces uno genera espectador-obra de arte. Aquí no, aquí uno no desaparece, uno siempre está como espectador. Uno siempre tiene la conciencia de ser espectador de la película, uno no se desaparece, entonces uno siempre está, ¿y por qué? Entonces genera esa reacción negativa, que él mismo la generó. Y hay que decirle a Nolan que la conexión con el arte no es cerebral, la conexión con el arte es emocional. Puede que una obra sea muy intelectual, pero la conexión emocional lo es todo. ¿Sí? Por ejemplo, García Márquez, cuando en la entrevista que él decía que él era, y están las entrevistas, ustedes las pueden mirar en YouTube, él decía, yo soy un hipnotizador. Yo lo que hago con el lenguaje es hipnotizar al lector para tenerlo ahí agarrado. Por ejemplo, él explicaba cómo fue que escribió Crónica de una muerte anunciada. Entonces él decía que él tenía el problema, el dilema artístico de si colocar la muerte del protagonista al principio o al final del libro. Entonces él dijo, no, lo va a poner al principio, pero el espectador o el lector tiene que leerse todo el libro para saber por qué lo mataron. Y yo voy a tener agarrado al lector. ¿Sí? Entonces García Márquez decía que él utilizaba unos trucos para mantener a la gente pegada al libro, a la novela, porque a García Márquez le interesaba agarrar emocionalmente al, al lector. Él quería que la gente lo quisiera a él, que él amara su obra. Aquí no. Aquí Nolan dice, a mí no me importa usted. Esto aquí yo sí la entiendo. Tiene lógica, la película tiene lógica, pero a mí usted no me importa. Que usted la quiera la película, que no la quiera, a mí me importa cinco. Entonces eso es un poco una egolatría por parte del artista. Yo no voy a dar ahora bien, no tiene un juicio moral, es válido. Hay muchas obras que uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Al artista no le interesa conectar con el que está viendo la obra de arte. Él vio la obra de arte y punto. O él la hizo y punto. Aquí este señor la filmó y punto. Sobre la banda sonora es de Ludwig Göransson. No la noté. Entonces, la música siempre es muy importante en las películas de Nolan, el que las hacía Hans Zimmer. Y eran importantes, y era muy importantísimo la música, y la música genera esa conexión. Aquí yo por lo menos la noté. Hay personas que han ido a teatros y dicen que sonaba muy duro la música, yo ni siquiera la noté. Sobre las actuaciones, que dicen que no generaba que no nada, no me decía nada. Claro, porque es que él no le quiere decir nada. De hecho, el protagonista de la película no tiene nombre en la película. Se llama el protagonista, que es John David Washington, el hijo de Denzel Washington, que es como una especie de James Bond, pero pues uno dice, bueno, él es el bueno, pero uno no se conecta. Uno dice, oh. Elizabeth Debicki, que es como la esposa del malo. Sí, pues es una esposa, pues estar casada con un tipo malo, pero nada más. Sir Kenneth Branagh es la caricatura del malo de las películas de espías de James Bond. Este es un actor, pues, tremendo actor, Kenneth Branagh. Nada, o sea, pues es plano. Entonces, ¿por qué? A Robert Pattinson lo han alabado mucho, pero terminan siendo personajes sin emoción, sin corazón, porque así lo quiso el director, no es un problema del actor, no es un problema del actor. ¿Sí? Imagínese un actor cuyo papel no tiene nombre. Entonces lo mismo pasa en la actuación. Entonces son como fichas en la historia, pero a él no le importa que usted se conecte con el actor, que usted le coja amor al actor. O no al actor, porque pues realmente no es el actor, sino al papel, al personaje, que usted se enamore del personaje. No le interesa, no le importa. Entonces, esa desconexión, esa distancia que pone Nolan, hace que la gente no le guste la película. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, la película, pues por la pandemia, pues la taquilla no fue así muy como debería ser. Y pues produce ese tema, ese tipo de cosas.
¿sí? Uno dice, bueno, pero entonces la discusión sobre este tema del arte y si tiene si hay una connotación moral que no la tiene, pues muestra el éxito de la película, ¿no? La película es brillante, claro, y está filmada sumamente bien. O sea, eh, la fotografía, las coreografías de las peleas es impecable, la película visualmente, incluso, sí, lo que decían, hay una parte en la película donde uno de los personajes dice, no trata de entender esto, góceselo, pero pues uno no se puede gozar una película en la que uno no se involucra, en la que uno no se mete, ¿sí? En la que uno no está, en la que uno no se mete con la película. Uno no la puede gozar, ¿sí ve? O sea, uno dice, bueno, el show visual y ahí está pasando algo, sí, pero pues 2 horas y media uno está toda la película y porque uno quiere meterse y no lo deja uno. Claro, uno entiende globalmente, uno dice, de pronto le saca una ficha al rompecabezas que lo desvía uno, saca otras fichas falsas que lo mandan uno por otro lado que no es. Entonces uno termina uno siempre como, uno no fluye. Entonces ese consejo que da el personaje no pasa. Uno no puede salir, ay, sí, no, uy, feliz. Uno sale feliz porque... Entonces, claro, incluso hay youtubers que no entendieron la película porque no se involucraron, no les importó. Yo tengo como un calibrador para saber si una película es buena, es si la película me distrae en el sentido que yo empiezo a pensar en otra cosa, la película es mala. Si la película me mete y me hace despreocuparme de todo lo demás, la película es buena. Aquí uno está toda hora tratando de meterse y la película misma lo saca uno. La película es como si le dijera, fuera de aquí, fuera, 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 pasa esto, pero resulta que no es esto, y resulta... Entonces, por favor, ¿qué pasó ahí? Bueno, para no alargar más la cinta, Nolan es uno de mis directores favoritos. Las películas de Batman, aunque a mí de las tres de Batman me gusta la que creo que a la gente menos le gusta, que es la primera, la de Batman Begins. A la gente le gusta es El Caballero Oscuro, aunque yo sobre esa película sí tengo cuestionamientos morales. Pero eso es otro cuento. Y cuando yo saqué la crítica por escrito en mi blog de cine, a mí me llovieron críticas y me dieron piedra, me echaron piedra porque pues Batman el Caballero Oscuro está considerado por los fans y los críticos una de las mejores películas de la historia del cine. Y yo, a mí me gustó más la primera, que es más infantiloide. La segunda tiene una carga, pero eso es otro problema. Entonces yo soy fan de Nolan. Interestelar me encantó. Como dicen los españoles, me flipó. Me encantó Interestelar. Inception ni se diga, de Prestige también es una estupenda película. Memento la comparan con Memento. Memento es mucho más fácil de entender. Y Nolan uno también se involucra con la película, pero aquí no. Aquí él pone una distancia y ese es el problema, y entonces a la gente le termina no gustando la película. El resultado es que a la gente no le gustó. Porque eso fue lo que quiso Nolan. Él mismo lo quiso. ¿Sí? Entonces, él quiere que uno salga y diga, un genio. Un genio. Y yo no sé si el arte es para eso. Entonces, eso es el instrumentalizar el arte para egolatría al artista. Entonces, ya no es arte sino egolatría. Así como el arte que se utiliza para ganar dinero es mercantilismo, el arte que se utiliza para fines políticos es propaganda, el arte que se utiliza para exalzar al artista pues es egolatría. Acá hay egolatría. Entonces termina volviéndose antipática la película. Alguien dirá, bueno, pero eso no le importa a Nolan, ¿sí? No le importa y él seguirá filmando películas y probablemente la siguiente de pronto sea más enrevesada, pero entonces ya genera un punto ya como de punto de inflexión, pero pues en lo personal yo voy a seguir admirando a Christopher Nolan, me parece uno de los mejores directores y claro, con esta película lo demuestra, pero nos presenta un dilema complicado. A los críticos de cine, a los fans, a los cinéfilos nos pone esto, nos la pone de para arriba, nos plantea un dilema, nos dice, mire, esta es una película desconectada. Entonces en el
en el calibre de si la película tiene dos Júpiter, que es muy buena, un Júpiter buena, un Júpiter y un Saturno ahí, un Saturno mala y dos Saturno super mala. Esta película me merece un Júpiter y un Saturno. Júpiter por la parte técnica impecable de la película, es impecable, o sea, las escenas coreografiadas, las peleas, pero un Saturno porque no nos llegaste al corazón. Y como decía García Márquez, al espectador hay que llegarle al corazón, no al cerebro. Uno se enamora es con el corazón. ¿Sí? Uno se enamora es con las emociones, uno no se enamora cerebralmente, uno se enamora del corazón y el arte tiene eso. Uno se vuelve fan de una película no por la parte cerebral, sino por la parte emocional. Y aquí se queda demasiado en el área cerebral. Entonces, sale uno triste, porque Nolan es un director muy inteligente y muy apreciado. Está dentro de mi llavero de los mejores directores. Entonces es una especie como de, como de maluquera que le produce a uno, pero porque él mismo lo quiso. Él de pronto salió maluqueado con lo de Inception y las críticas que le hicieron a Inception, pero es que fue por eso. Porque la gente quiso tanto la película que incluso yo creo que la vieron varias veces y mire que hay un error. Pero porque la película la quisieron. ¿Sí ve? Y no puede haber egolatría. Le pongo un ejemplo muy humilde para acabar con la crítica. Yo escribí una novela de ciencia ficción. Y yo mismo después me puse a pensar, no, pero esto no debió haber sido así, no debió haber sido así. Y a mí, por ejemplo, un profesor de informática de México, él puso a sus alumnos a leer, les mando saludos a ellos, si me están viendo, a estos estudiantes mexicanos que ya van a estar grandes, ya van a estar en la universidad, en ese momento están en el colegio. El profesor de informática les mandó leer la novela, les puso a leer la novela. Y los estudiantes les gustó la novela, pero el profesor de informática no me dijo, la novela tiene estos errores y todo esto. Pero yo después mismo me di cuenta, hombre, yo hubiera hecho esto de otra manera. Y pues bueno, así está, pues bueno, uno se ríe y ya la vida continúa, pero no, mi ego, mi obra es perfecta, yo no me equivoco, yo soy un genio, no. El arte está para eso y para que uno le tiren piedra y para las imperfecciones y eso, y seguir la vida y gozarla y generar conexión con el espectador, pero aquí el mismo Nolan no lo quiso. El mismo Nolan puso esa distancia y terminó generando este tema, y es la mala crítica y la mala posición de los espectadores frente a la película. No, entonces, esta es mi crítica. Sale un poco larga, ¿no? Pero pues bueno, también la película se lo merecía. Entonces, Tenet. Bueno, Tenet es un palíndromo, ¿no? Porque en la película, según. Bueno, ya no voy a hablar más. Tenet es un palíndromo. O sea, es una palabra que se puede leer igual de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Bueno, un saludo a los. Incluso muchos encontrarán errores en la crítica que yo haga. Y así estamos. Bueno, un saludo a todos los fans. Bueno, yo no tengo fans, tengo espectadores. Un saludo a todos. Tenet, de Christopher Nolan. Vayan a verla a ver qué opinan, ¿no? Obviamente con todas las medidas de protección de bioseguridad para que vayan a verla. Bueno, chao, un saludo.